Buenas. En esta presentación vamos a hablar sobre los últimos temas de calor y onda. Mi compañero Michael Polo y mi persona Roberto Correa. Empezaremos hablando por el movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple es el que describe una partícula el cual estará sometido a una fuerza restauradora que va a proporcionar a su desplazamiento. En este se genera un movimiento periódico. Esto quiere decir que se va a repetir cada cierto intervalo de tiempo. No todos los movimientos periódicos son armónicos. Para que lo sean, la fuerza restauradora debe ser proporcional a su desplazamiento. Una partícula de un movimiento armónico simple describe que cuando se mueve a lo largo del eje X, estando en su posición X, eh, esta estará dada en la función del tiempo por la ecuación. Aquí encontramos que es la ecuación X igual a A por seno de WT más phi, donde A es la amplitud, W será la frecuencia angular, WT será la fase y J será la fase inicial. Bueno, las características de un movimiento armónico simple son que los valores máximos y mínimos de la función seno serán más 1 y menos 1, en el que el movimiento se va a realizar una región del eje X comprendida entre menos A y A. La función del seno será periódica si se repite cada 2p. En esto, el movimiento se repite cuando el movimiento o cuando el argumento de la función seno se incrementa en 2p. Ondas viajeras unidimensionales son las que se propagan a lo largo de una dimensión en el espacio. Un ejemplo de estas son que las ondas en cuerda o en un resorte. Vamos a considerar que representada en T o igual 0 por Y igual a f de x, en esta la onda pasará tiempo posterior de tal manera que su forma no va a cambiar. Bueno, en el T si la velocidad, si la velocidad de onda es v, se tiene que y igual a f de x menos bt. Esta será la onda en la que se va a propagar hacia la derecha. Y si es y igual a f de x más bt, esta será la onda que se va a propagar hacia la izquierda. Estas ambas direcciones van a satisfacer a la ecuación de onda. La ecuación diferencial de onda. En la representación matemática de estos fenómenos físicos, el cual están asociados a ondas, no aparece siempre de la manera sencilla y explícita en la expresión. ¿Ya? Muchas veces tenemos que trabajar con funciones en donde las variables x y t estarán presentes y no sabemos si dicha función va a representar una onda. Sería muy útil tener a mano algunas herramientas que nos van a permitir determinar rápidamente si la función es o no una onda. Vamos ahora a obtener la llamada ecuación diferencial de onda, que esta es la herramienta que va a facilitar, a posibilitar efectuar en este análisis. ¿Ya? Por eso vamos a tomar la función phi x, t igual a f de x prima igual a f de x menos bt, que el cual la tenemos que derivar, y para ello, como esto es una función de variables de variables, el cual esta tomaremos sus derivadas parciales, el cual estará en segundo orden, y vamos a derivar
primero respecto de X, para que esto, eh, para ello, seguiremos la regla de la cadena. Ondas en una cuerda. Cuando una cuerda tensa eh, se pulsa o se roza, propagándose a lo largo, eh, dicha perturbación va a consistir en que la vibración de la forma de la cuerda va a partir de un estado de equilibrio. Los segmentos de la cuerda van a mover en una dirección perpendicular, ya bien sea de ella. Por lo tanto, perpendicularmente o a la dirección de propagación de la perturbación en una onda en la que la perturbación será perpendicular a la dirección de esta propagación, el cual se va a denominar onda transversal. ¿Qué sucede cuando se aplica una vibración periódica al extremo de una cuerda? Vamos a suponer que en el extremo izquierdo de una cuerda tensa se va a sujetar el peso oscilante, que ya bien sea la vibración, que está en el extremo del muelle vertical. Eh, Esto viene siendo que a medida que el peso vibra hacia arriba y hacia abajo, vamos a observar una onda que se propaga a lo largo de la cuerda. ¿Sí? Como vemos en esta imagen, en ella la onda toma la forma, perdón, de una serie de crestas y de valles a lo largo de la cuerda. La fuente ejecuta un movimiento armónico hacia arriba y hacia abajo. ¿Ya? Idealmente, cada punto a lo largo de la cuerda va a ejecutar eh, simplemente, va a girar también hacia arriba y hacia abajo, a la misma frecuencia que la fuente. La amplitud de la onda está representada por A. La distancia entre dos crestas o dos depresiones consecutivas será la misma en toda longitud. Esta distancia, llamada longitud de onda de la onda periódica, se representa convencionalmente por la letra griega lambda. El principio de superposición de onda. El principio de superposición de onda, este consiste en que la onda resultante de la interacción entre dos ondas que se han de desplazar en el mismo y a la vez equivale a la suma de cada una de estas ondas que están separadas. Después de interactuar entre ellas, cada una de las ondas mantiene su forma original. Consideremos que dos puntos se propagan a una misma cuerda con sentido opuesto. Cuando estas se van a encontrar, podemos saber qué es la perturbación resultante de esta. Pues ya bien sea que las ondas son idénticas, pero con un valor inverso, en el que llega un momento en el cual la suma de los pulsos produce un desplazamiento nulo de este punto de equilibrio. Bueno, y como podemos ver aquí, la suma de estas sumará los desplazamientos que serán las perturbaciones, el cual se lo giran para cada una de las ondas individuales. Como podemos ver, y de x, t igual a y1 por x menos bt más y2 x más bt.
O podríamos, como decíamos en el principio, de que tenemos la onda que se propaga hacia la derecha y la onda que se propaga hacia la izquierda. La onda estacionaria en una cuerda. Esta es una cuerda el cual estará tensa en la longitud L, con los extremos fijos de los dos puntos extremos que están correspondientes a un nodo de la onda estacionaria. Por lo tanto, debemos haber un número entero de semilongitudes de onda en la que lambda, en que la longitud onda, o bien sea lambda, que es su letra, entre 2, que estas serían las semilongitudes, el cual van a ser ajustadas a la longitud total de la cuerda. Es decir, que n igual a la longitud de ondas entre 2 igual a L, de donde se deduce que una de estas ondas estacionarias no puede tener una longitud de onda cualquiera, sino que estas longitudes posibles y la frecuencia van a corresponder a que van a quedar debilitadas por la longitud de onda, de la longitud de la cuerda, perdón, en el que si ven es la velocidad de propagación de onda en la cuerda, en el que aquí podemos observar que la longitud de onda será igual a 2 por L entre N, eh, y F de N igual a B sobre la longitud de onda será igual a N por F de 1, en el que N serán todos los números eh, reales, en el cual serán denominadas frecuencias naturales o armónicos, siendo el valor que estará más bajo correspondiente a N1, a N igual 1, en el cual sería la frecuencia fundamental. Bueno, la onda sonora. Una onda sonora es una onda expansiva que se puede ser percibida por el oído humano. La onda sonora se puede generar a partir del aparato fonador humano, ya bien sea mediante máquina, por los animales, y etcétera, el cual puede ser en distintos medios. También una onda es una longitud que transmite lo que se asocia con el sonido. Si se propaga en un medio, sea elástico y continuo, esto genera una vibración local en la presión o en la densidad, que se transmite en forma de onda esférica, periódica o cuasi periódica. Estos medios también pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Las ondas sonoras están sujetas a las leyes fundamentales de la física, fundamentalmente de ondas como la reflexión, la flexión, la refracción y la absorción. La velocidad con la que se propagan las ondas van a depender del medio en el que se propaguen. En el aire, o bien sea la velocidad es de estas, es unos 330 metros por segundo, mientras que en material sólido van a ascender a varios miles de metros por segundo. En el margen de la frecuencia auditible del ser humano se van a encontrar de 200 a 2000 hercios. En el sonido fuera de este margen se denomina ultrasonido o infrasonido. Gracias. Bien, lo digo con mi compañero Michael. Ahora procederemos a hablar sobre las interferencias de onda, en el cual tenemos dos situaciones en el cual se presenta intermitencia
una cuando las ondas se suman, como la primera imagen que vemos, en el cual se denomina onda constructiva, siendo esta una onda muy peligrosa. Esta onda se suma ya que la primera onda con la segunda onda que se encuentran se suman, es decir, si una onda vale 2, al sumarse con la otra que vale 2, formará una nueva onda que esta valdrá 4 y así sucesivamente en cada punto. La otra onda que tenemos también es una onda de interferencia, en el cual tenemos que esta onda se cancela y produce el silencio, el cual se denomina onda destructiva. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las ondas estacionarias, el cual esto infiere cuando el aire entra al tubo, se produce una onda de sonido que puede ser descrita mediante el desplazamiento de las moléculas del aire, ya sea por la variación de presión. Esta onda longitudinal es producida ya que viaja en el tubo y se refleja en el extremo abierto produciendo una onda estacionaria. En la siguiente diapositiva o imagen vamos a observar cómo es el comportamiento de estas moléculas de aire. Bueno, pues aquí vemos un ejemplo de estas ondas estacionarias, en el cual vemos un conducto abierto y cerrado, en el cual vemos en el lado izquierdo el conducto cerrado, en el cual tenemos varias moléculas de aire, en el cual las últimas van a estar del lado del conducto cerrado y del lado izquierdo van a estar el conducto abierto. Al momento de soplar o de que el aire pase por el conducto abierto, las moléculas de las primeras moléculas, las que se encuentran en el lado abierto, van a tener un movimiento en fórmula de péndulo, se van a mover. En cambio, la de el fondo no van a tener un movimiento, ya que esta va a estar restringido por ese conducto cerrado. En cambio, el conducto abierto y abierto en ambos lados, ambas moléculas, tanto como la de ambos extremos, van a tener un movimiento en forma de péndulo, pero las del centro van a estar más estáticas, siendo estas ya que no tienen una libertad de movimiento porque se encuentran entre la mitad de las moléculas. A diferencia del conducto abierto cerrado, en el conducto abierto cerrado las moléculas del centro también se mueven, pero se mueven en menor proporción que las primeras. En cambio, esta de abierto y abierto, esta sí, la de ambos extremos van a tener un movimiento, la entrada y salida, pero las del centro no, estas van a estar estáticas. Por eso son ondas estacionarias, tanto para conductos cerrados y conductos abiertos. Bueno, pues ahora vamos a mirar qué es la intensidad, el nivel de intensidad, el cual esto implica que el hecho de que la relación entre la intensidad del sonido es más intenso cuando la sensación del sonido pasa a ser de dolor auditivo y la del sonido más débil sea de alrededor de 1.000.000.000, ha llevado a adoptar una escala comprimida o logarítmica conocida como nivel de intensidad sonora, cuyo unidad en el decibelio es dB. Aquí podemos ver una tabla en el cual vemos los distintos niveles de decibelio de intensidad del sonido, el cual tenemos que 140 dB decibelio es el umbral de dolor, 130 decibelios es el de un avión despegando, 120 decibelios es el motor de una avioneta en marcha, 110 decibelios es el de un concierto, nivel de intensidad de sonido, 100 decibelios es de una perforadora eléctrica, 90 decibelios es del tráfico,
80 decibelios un tren, 70 decibelios una aspiradora, de 50 a 60 decibelios tenemos la aglomeración de la gente, 40 decibelios una conversación, 20 decibelios la biblioteca, 10 decibelios la respiración tranquila y 0 decibelios umbral de audición, en el cual vemos las distintas escalas que nos pueden hacer un daño auditivo. Tenemos color rojo, color naranjado, amarillo, verde, verde claro y por último tenemos una tonalidad de gris, el cual vemos que cuando nuestro organismo experimenta una intensidad de sonido de 140 decibelios nos puede causar dolor. Es parecido mucho al cuando despega un avión, se siente una fuerte intensidad de sonido, el cual nuestros organismos no lo pueden asimilar de una mejor manera. Ya después va bajando al del concierto, perforadora eléctrica, tráfico y tren, que es lo más casual que vemos en nuestro diario común. Y después sigue los niveles de intensidad más bajos, como la aglomeración de la gente, que también es cotidiano, la conversación entre dos personas, el ambiente en una biblioteca y por último, que es una de las más bajas que podemos experimentar, es la respiración tranquila. Ahora vamos a mirar cuál es la diferencia entre el nivel de intensidad e intensidad, en el cual nuestra sensibilidad para distinguir dos sonidos de diferente intensidad es proporcional a la intensidad de los sonidos que queremos comparar. O sea, cuando estamos escuchando sonidos muy suaves podemos distinguir pequeñas variaciones de intensidad. La escala logarítmica que ya vimos en la diapositiva anterior, en la imagen anterior, esta escala de logarítmica de intensidad se denomina como el nivel de intensidad. Bueno, pero ¿cómo calculamos ese nivel de intensidad? Es como una onda, como es una onda, la energía es proporcional al cuadrado de la amplitud y el cuadrado de su frecuencia. Al depender directamente de ella, la intensidad sonora también lo será. Bueno, donde en el caso de una fuente de ondas esférica, esta relación con la potencia mediante la fórmula que es igual a I W sobre 4 por pi r al cuadrado, donde es la intensidad acústica medida en voltios metros cuadrados, en el cual W es la potencia acústica W y R es la distancia R entre la fuente del sonido y un punto de medidas M. Bueno, esta también da una propagación de una onda de 2 o 3 dimensiones, el cual se produce una disminución de la amplitud de la onda con la distancia al foco. Este fenómeno se conoce como atenuación. Bueno, pues ahora vamos a hablar sobre el efecto Doppler, el cual el efecto Doppler en ondas sonoras se refiere al cambio de frecuencia que sufren las ondas cuando la fuente emisora de ondas o el observador se encuentra en movimiento relativo al medio. La frecuencia aumenta cuando la fuente y el receptor se acercan y disminuye cuando se alejan, es decir, cuando el observador se encuentra cerca de la fuente o emisora de esa onda, el observador lo va a escuchar con una mayor frecuencia que cuando está alejado. Este es el efecto Doppler. Bueno, pues ahora procederemos a un ejercicio, el cual nos indica que la sirena de un camión de bomberos en reposo emite con una frecuencia de 400 Hz, el cual nos pide calcular la frecuencia que percibe un ciclista con una velocidad de 10 metros sobre segundo. Bueno, pues tenemos dos incisos, el inciso A y el B, el cual la A nos dice cuando el ciclista se acerca al camión y B cuando se aleja.
El dato que nos dan es la velocidad del sonido, en el cual es 340 metros sobre segundo. Y con esto vamos a guiar de la ecuación que tenemos que L' es igual a L por B menos B sub 0 sobre B menos velocidad final. Bueno, tenemos esta fórmula en la cual en el inciso A nos pide cuando el ciclista se acerca al camión, en el cual tenemos que L' es igual a 400 Hz, que es la frecuencia de la onda, por 340, que es la velocidad del sonido, menos los 10 metros sobre segundos en el cual el ciclista percibe esa frecuencia, sobre 340, que es la velocidad del sonido, menos 0. Eso, efectuándolo en la calculadora, nos da 411,76 Hz, el cual es cuando el ciclista se acerca al camión, la frecuencia con la cual el ciclista escucha cuando se acerca al camión. B, cuando ese ciclista se aleja del camión. Entonces aquí es igual, solamente que cuando él se aleja, toma ese valor de esa velocidad en el cual él percibe esa frecuencia como positiva, y efectuando todo eso en la calculadora nos da 388,24 Hz, el cual es lo que él percibe cuando se aleja de ese camión. Y que podemos concluir que cuando él se aleja del camión va a sentir una frecuencia mucho menor que cuando se acerca. Este tiene bastante relación con el efecto Doppler, que nos indica que a medida que el observador se acerca a una sirena o algún emisor, este va a experimentar mayor frecuencia, o va a percibir mayor frecuencia que cuando se aleja.